¿Alguna vez has mirado tu propia sombra a la luz de una vela? Te pido que lo hagas esta noche. Mírala fijamente. Y dime, ¿nunca has sentido, por una fracción de segundo, que tu sombra respira antes que tú? ¿Que sus contornos se mueven apenas 1 milímetro cuando tú estás completamente quieto? Escucha bien esta historia. Porque después de oírla, te aseguro que apagarás las luces con mucho más cuidado. No la busques en Google, no está en ningún archivo del Vaticano. Esta es la historia que la Iglesia intentó enterrar bajo toneladas de piedra y agua bendita. La leyenda de Sor Inés, la monja con la sombra seductora. Nos encontramos en el año 1954. El convento de las Lágrimas Blancas, una fortaleza de piedra negra aislada en lo más alto de los Pirineos. Un lugar donde el invierno parece eterno y donde las monjas viven en un voto de silencio tan estricto que hasta sus pensamientos parecen hacer eco en los fríos pasillos. Entre ellas estaba Sor Inés. Joven. Demasiado joven para estar sepultada en vida. Tenía una belleza que el áspero hábito de lana no lograba ocultar. Su piel era pálida como el mármol del altar, y sus ojos, oscuros, profundos, llenos de un fuego que ella misma intentaba ahogar con rezos y penitencias. Inés era la más devota. Pasaba horas de rodillas frente al crucifijo de su celda, flagelando su mente para mantenerla pura. Pero el mal, mis queridos oyentes, rara vez ataca de frente. El mal prefiere deslizarse. Prefiere proyectarse. El primer síntoma de que algo profano habitaba en el convento no fue un poltergeist. No hubo cruces invertidas ni vómitos negros. Fue algo mucho más sutil. Mucho más íntimo. Una noche, mientras Sor Inés rezaba postrada en el suelo, llorando y pidiendo a Dios que la liberara de los deseos terrenales que la atormentaban en sueños, la Madre Superiora pasó por delante de su puerta entreabierta. La anciana se detuvo, con la sangre helada en las venas. Inés estaba inmóvil, con la cabeza gacha. Pero a la luz de la única vela que iluminaba la pequeña celda de piedra, su sombra no lo estaba. La sombra de Sor Inés, proyectada en la pared de roca, se había puesto de pie. La Madre Superiora se tapó la boca para no gritar. Vio como la mancha negra en la pared, esa silueta que debía imitar la postura sumisa de la joven, comenzó a moverse con una lentitud exquisita. La sombra arqueó la espalda. Sus líneas, antes rectas y rígidas por el hábito, se volvieron curvas, sinuosas, peligrosamente femeninas. La sombra levantó unos brazos de oscuridad y comenzó a acariciar su propio cuerpo proyectado, bajando por el cuello, deteniéndose en el pecho, contoneándose en una danza silenciosa y profundamente erótica. Era una burla a la pureza. Una blasfemia visual. La sombra estaba viva, y estaba seduciendo a la propia luz. NHCNNTNGNHP, Cotin DN sello KEO NHNGNT DAI, CNGTHNG. La Madre Superiora, aterrorizada por el escándalo y temiendo la ira de la Inquisición moderna, cometió un error fatal, mantuvo el secreto. Pero llamó a alguien. Mandó una carta urgente al arzobispado pidiendo ayuda psiquiátrica y espiritual. Así fue como llegó el padre Damián. Damián no era un cura viejo. Era un exorcista encubierto, un hombre de 35 años, brillante, de rostro endurecido y fe inquebrantable. Un hombre que había jurado castidad y que nunca, jamás, había flaqueado. Era la espada de Dios. O al menos, eso creía él. El primer encuentro entre Damián e Inés tuvo lugar en el confesionario. Una simple rejilla de madera los separaba. El olor a incienso rancio y a humedad impregnaba el aire. «Padre», susurró Inés, con una voz que temblaba, no de miedo, sino de una tensión contenida. «Siento que algo me toca cuando estoy sola. No es un espíritu invisible. Es el frío. Un frío que quema.
Damián cerró los ojos, preparándose para el protocolo habitual de histeria. Son tentaciones del enemigo, hija. Debes rezar con más fuerza. No lo entiende, la voz de Inés se volvió un susurro ahogado, casi un gemido. Me acaricia. Me desnuda sin quitarme la ropa. Y padre. Dios me perdone, me gusta. Damián abrió los ojos de golpe. Al hacerlo, miró hacia el suelo del confesionario. La luz de los cirios del pasillo entraba por debajo de la puerta de madera de Inés. Y allí lo vio. La sombra de Inés se filtraba por debajo de la puerta. Como si fuera un líquido oscuro, la sombra se deslizó por el suelo de piedra, cruzó la madera que lo separaba y subió por la sotana de Damián. El sacerdote sintió un escalofrío brutal. No era solo oscuridad, tenía peso. Tenía temperatura. La sombra se enredó en su tobillo y subió por su pierna izquierda con una lentitud agónica y calculada. Damián saltó del asiento, tirando el taburete del confesionario. Respiraba agitado, con el corazón latiendo desbocado. Inés, al otro lado, lloraba en silencio. A partir de esa noche, el padre Damián comenzó a perder la cordura. La obsesión lo atrapó. Se convenció a sí mismo de que, para derrotar al demonio, primero debía estudiarlo. Pero todos sabemos que quien mira mucho tiempo al abismo, termina deseando saltar en él. Las madrugadas en el convento se convirtieron en su propio infierno personal. Damián se escondía en las sombras del pasillo y observaba a Inés a través de la cerradura de su celda. Lo que vio durante esas noches rompería la mente de cualquier hombre santo. Inés dormía. O al menos, su cuerpo físico lo hacía, tendido sobre el colchón de paja, sudando, retorciéndose en sueños febriles, murmurando oraciones que poco a poco se convertían en jadeos ahogados. Y sobre ella, la sombra. Separada por completo del cuerpo que la proyectaba, la sombra cobraba una forma tridimensional en la penumbra. Adoptaba la silueta de una mujer de proporciones perfectas, hecha de la materia misma del vacío. Damián observaba, paralizado por el terror y por una lujuria abrumadora que le quemaba las entrañas, como la sombra se inclinaba sobre Inés. La oscuridad besaba el cuello de la monja. Las manos negras como el carbón se deslizaban por debajo del áspero hábito. Inés se arqueaba en la cama, atrapada entre el éxtasis y la agonía espiritual, mordiéndose el labio hasta hacerlo sangrar para no gritar de placer en la santa casa de Dios. La sombra jugaba con ella, la profanaba con una delicadeza sádica. Y Damián no podía apartar la mirada. Sus manos apretaban el crucifijo de plata que llevaba en el pecho con tanta fuerza que los bordes le cortaban la piel, haciendo brotar gotas de sangre caliente. Quería irrumpir en la habitación con agua bendita. Quería gritar los salmos de liberación. Pero en el fondo de su alma corrupta, quería ser esa sombra. El drama estalló la noche de la tormenta de San Judas. Damián sabía que estaba a punto de perder su alma. Decidió que era el momento del exorcismo. Sin avisar a la Madre Superiora, irrumpió en la celda de Inés a las 3 de la madrugada, la hora del diablo. La escena que encontró fue dantesca. La habitación parecía latir. Las paredes sudaban humedad. Inés estaba de pie en el centro del cuarto, con los ojos completamente en blanco, respirando agitadamente. Su hábito estaba desabrochado, cayendo sobre un hombro, revelando su piel pálida cubierta de una fina capa de sudor. Y pegada a ella, abrazándola por la espalda, estaba la sombra seductora. Ya no era plana. Era una entidad tangible de oscuridad pura. Sus brazos negros rodeaban la cintura de Inés, y su rostro sin facciones descansaba en el hombro de la joven. «En el nombre de Cristo, te ordeno que vuelvas al abismo», rugió Damián, alzando el crucifijo manchado con su propia sangre y lanzando agua bendita. Las gotas de agua bendita golpearon a la sombra, siseando como si cayeran sobre hierro al rojo vivo. Un grito estridente,
que no era humano ni animal, hizo vibrar los cristales del convento. Pero el demonio no huyó. La sombra soltó a Inés. La monja cayó al suelo, inconsciente, desmoronándose como una muñeca rota. Damián dio un paso atrás. La oscuridad comenzó a crecer. Se separó del cuerpo de la joven y avanzó hacia el sacerdote. A medida que se acercaba, la forma tomaba detalles. Las curvas voluptuosas, el andar felino, hipnótico. Damián retrocedió hasta chocar contra la fría pared de piedra. Exorcizamos te, amnis immundus spiritus. Damián temblaba, su voz carecía de autoridad. Estaba derrotado antes de empezar. Porque el demonio conocía su secreto. Conocía su deseo. La sombra se detuvo a centímetros de él. Damián podía olerla, un aroma embriagador a mirra quemada, a rosas marchitas y a deseo carnal. La entidad levantó una mano de negrura absoluta y agarró el crucifijo de plata que Damián sostenía frente a ella. La plata chisporroteó, pero la sombra no se inmutó. Con una fuerza inhumana, bajó el brazo del sacerdote. Damián quedó indefenso. Y entonces, la entidad habló. No con sonido, sino directamente en la mente de Damián. Una voz de mujer, aterciopelada, cálida, que destilaba veneno y miel. «Has rezado por esto, Damián», susurró la voz en su cabeza. «Has observado. Has deseado. Yo solo soy el reflejo de lo que ella reprime y de lo que tú ansías». La sombra se abalanzó sobre él. No hubo golpes. No hubo violencia física. Hubo algo mucho peor, una asimilación sensual y destructiva. La oscuridad envolvió al sacerdote. Damián sintió que 1000 manos de hielo y fuego le arrancaban la ropa, le acariciaban la piel, penetraban en su mente y en su alma. El dolor espiritual era insoportable, pero el placer físico era infinito. Era el beso de la condenación eterna. Damián soltó el crucifijo. El metal resonó al golpear el suelo de piedra. El sacerdote echó la cabeza hacia atrás. De su garganta escapó un sonido que mezclaba un rezo agónico y un gemido de éxtasis total. A la mañana siguiente, cuando la Madre Superiora y las demás monjas lograron forzar la puerta de la celda de Inés, encontraron una escena que fue rápidamente ocultada por las más altas esferas del Vaticano. El padre Damián estaba muerto. Estaba arrodillado en el centro de la habitación. Su cuerpo estaba completamente marchito, como si le hubieran absorbido toda la fuerza vital en un solo instante. Pero lo que heló la sangre de todos los presentes fue su rostro. Damián tenía los ojos completamente quemados, reducidos a cuencas negras y vacías, pero en sus labios se dibujaba una sonrisa. Una sonrisa de un placer tan absoluto, tan profano, que 3 monjas perdieron la razón solo por mirarla. ¿Y Sor Inés? Inés había desaparecido. No había rastro de ella en todo el convento. No había huellas en la nieve exterior. Se había esfumado. La iglesia cerró el convento de las lágrimas blancas 2 semanas después. Dijeron que fue un brote de tuberculosis. Tapiaron las puertas con cruces de hierro forjado y borraron el nombre del lugar de todos los mapas oficiales. Pero la historia no termina ahí, mis oyentes. Cuentan los pastores de los Pirineos que, si te acercas a las ruinas del convento en una noche sin luna, no escucharás rezos. No verás fantasmas con sábanas blancas. Pero si llevas una linterna y caminas por el pasillo principal, notarás algo extraño. Notarás que, al iluminar las paredes de piedra, tu sombra parece deformarse. Adquiere una silueta más suave, más curvilínea. Sentirás un leve toque gélido en la nuca. Un susurro inaudible prometiéndote placeres que no pertenecen a este mundo a cambio de tu alma inmortal. Dicen que Sor Inés nunca se fue. Que hizo un pacto. Que se deshizo de su cuerpo mortal de carne y hueso, aquel que la ataba a la culpa y al sufrimiento,
para convertirse en pura seducción, en pura oscuridad. Así que, te lo pregunto una vez más. Mira tu sombra ahora mismo. Fíjate bien en cómo se proyecta en la pared. ¿Estás completamente seguro de que se está moviendo exactamente al mismo tiempo que tú? ¿O acaso, acaba de sonreírte? Y así llegamos al final de nuestro relato, o tal vez, solo al principio del tuyo. Vivimos en un mundo lleno de luces artificiales. Pantallas de teléfonos, farolas de la calle, monitores que brillan en la madrugada. Nunca estamos verdaderamente a oscuras. Creemos que eso nos protege. Pero la luz artificial solo crea sombras más nítidas, más definidas, más fuertes. La próxima vez que te despiertes a las 3 de la mañana con esa extraña sensación de que alguien te observa desde la esquina de tu habitación, no enciendas la luz de inmediato. Quédate quieto. Escucha la respiración en la habitación. Si notas que hay un suspiro que no proviene de tus propios pulmones, cierra los ojos con fuerza y reza a quien quieras. Porque si Sor Inés te ha elegido, si su sombra seductora ha encontrado el camino hacia tu cuarto esta noche, créeme, la oscuridad te parecerá el lugar más tentador y aterrador del universo. Que duermas bien. Si es que tu sombra te lo permite.